Este domingo somos invitados a vivir la alegría del Evangelio. Es el Domund, Jornada Mundial de las Misiones. Las obras misionales pontificias de allá del Vaticano nos proponen celebrar este día orando por aquellos misioneros que están en otras tierras, trabajando y luchando pues en la misión, que nos hacen entender que la Iglesia no somos solamente nosotros, sino que es abierta a todas las gentes. Orar y ayudar económicamente porque se pasa bastante necesidad en ciertas tierras. Pero al mismo tiempo nos quiere hacer recordar que todos somos misioneros desde nuestro bautismo. Todos somos profetas, estamos llamados a la misión, cada uno en su lugar, con una función muy específica. Meditemos también pues, el texto propuesto para este día de hoy, ya conocido como el César y Dios, ¿no? Con la moneda, las trampas que le ponen a Jesús. Ya Jesús, ante los sumos sacerdotes y ancianos, con 3 parábolas que hemos meditado estos domingos pasados, les acusa de decir sí y no ir a trabajar en la viña de Dios, de apropiarse indebidamente de la viña, matando a profetas y pretendiendo ahora matar al mismo hijo del dueño. También les acusa de rechazar la invitación a dar honor al único rey en el banquete de su reino. Estos no van a quedar indiferentes. Habiéndose sentido aludidos y denunciados, van a buscar ahora, con 3 controversias que vamos a ir meditando, hacer caer a Jesús en evidencia. El tributo al César, la cuestión de la resurrección de los muertos y el mandamiento principal. El texto del Evangelio de hoy nos invita a considerar la primera controversia, respecto al pago o no del tributo al César, que para el pueblo de Israel era signo de aceptación de la dominación romana, tener que usar el dinero del César, del imperio, y aceptar, pues con la imagen de esa moneda, que el César es Dios. La respuesta de Jesús, como siempre, será inteligente. Por una parte, indicará que Dios es el único Rey y Señor a quien el hombre le debe sometimiento absoluto. Y el César, un simple administrador de la cosa pública, a quien el hombre le debe apoyo en el bien común y en la justicia social, sin indicar prudentemente si éste cumple o no con su deber. Ser discípulo, misionero de Jesús, es hoy por hoy estar disponible al sacrificio, al martirio, al insulto, a la burla, a la injuria. Y no solo a entregar en sacrificio el propio cuerpo ante ataques físicos, sino al ataque por parte de los mismos gobiernos e ideologías actuales contra el estilo de vida cristiano, que los marginan, queriéndolos arrinconar en el ámbito privado. Y buscan ellos separar radicalmente las cosas de Dios y las cosas del gobierno. Sobre todo cuando, como misioneros, defendemos la dignidad de la persona humana, defendiendo la vida desde su concepción hasta su muerte natural, cuando defendemos el valor insustituible del matrimonio, el valor invaluable de la familia, el apoyo incondicional a los más pobres. Y esto no solo a nivel externo a la Iglesia, también en el ámbito de miembros o grupos eclesiales donde en nombre de una pseudo-tolerancia se aprueba y hasta se promueve cultura de muerte. Hoy a los profetas, como en el tiempo de Jesús, se les busca poner zancadillas. Se les pregunta para hacerles caer en trampas, para tener de qué acusarles y de este modo llevarlos a la muerte moral o física también. Se nos quiere enviar a casa. No podemos, según este mundo, hacer pública la verdad del amor infinito de Dios, sino que tenemos que abrazar otra verdad absoluta que ellos imponen, la del relativismo. Muchos, ante ello, optan por la diplomacia del silencio,
calla, no digas nada, o por rebajar el Evangelio, adaptándolo a la mentalidad o a la ideología de moda, en una diplomacia del quedar bien ante los hombres para gloriarse en su vanidad, que busca en definitiva un pacto, pero un pacto con el diablo. Después de la serie de 3 parábolas que manifiestan la creciente oposición de los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo de Israel, seguimos hoy con el texto evangélico donde los fariseos buscan hacer tropezar a Jesús para así tener de qué acusarlo. A pesar de ser fruto de insidia, esto es, de intenciones torcidas y controversia, Jesús revelará su valiosa enseñanza respecto a lo absoluto y lo relativo. El pueblo predilecto de Dios se encontraba sometido al poder imperial extranjero. Aparte de pagar multitud de impuestos, debía pagar directamente al César, que se atribuía a sí mismo el ser Dios. Pagar el impuesto suponía una gran humillación en aquel tiempo. Significaba prácticamente desobedecer la ley de Dios, que prohíbe los ídolos y representaciones de falsos dioses. Nunca el pueblo de Israel consideró a sus reyes como dioses, sino como hijos de Dios, consagrados. Por este motivo tenía grandes reticencias ante los reyes extranjeros que se consideraban a sí mismos con atributos divinos. Ya en la primera lectura de hoy, vemos cómo Dios toma como instrumento de elección para liberar al pueblo de Israel a Ciro, un rey extranjero, pagano, haciéndonos ver que Él es dueño también de la historia. Él maneja la historia a favor de quienes lo aman. De hecho, el pueblo esperaba un Mesías político que les liberara de este poder opresor del imperio y que restableciera el reino terrenal de David, hasta llegar a someter a los otros pueblos, de manera que el Mesías fuera Señor de señores y Rey de reyes en el sentido de este mundo. Nosotros sabemos que Dios es el único Rey y Señor, pero no a la manera del mundo. La disyuntiva planteada no era tanto si Dios o el César. Según los fariseos, la disyuntiva era la ley o el César. Jesús responderá con el Evangelio, es decir, con la buena nueva, el amor a Dios y al prójimo, como meditaremos el próximo domingo. En este texto descubrimos 2 respuestas. Primero, Jesús desenmascara la intención torcida de fariseos y herodianos, que no buscan ni al César ni a Dios, sino solamente señalar y acusar con insidias y matar. En su segunda respuesta, Jesús indica que no hay que dar a Dios lo del César ni al César lo de Dios. Por una parte manifiesta que el César no es Dios, y por otra, que Dios acepta un poder político autónomo mientras busque el bien común y no obligue a transgredir la ley natural ni la voluntad de Dios. La enseñanza se vislumbra entre la maraña de la controversia. Hay que obedecer a la autoridad humana constituida para el bien común, tanto en cuanto garantice la libertad religiosa. Nada en contra al orden natural o la ley inscrita en los corazones, aún no creyentes, como el rey Ciro. En concreto, la Iglesia necesita de los fieles cristianos laicos, es decir, de todos los bautizados, de esos miembros que ordenen las realidades temporales, sí, la política, el negocio, la economía, el trabajo, el amor humano, la familia, la vida lúdica. El único orden verdadero se encuentra en ordenar todo esto al amor, a Dios y al prójimo, en la búsqueda de un auténtico bien común, en apoyar y orientar todas las acciones humanas temporales hacia la solidaridad, hacia la construcción de una fraternidad entre todo el género humano, sea de la raza, condición social o sexo que sea.
Hacen falta estos laicos comprometidos en este orden temporal para construir un mundo más justo, política y económica y socialmente hablando. Ahora bien, siendo siempre conscientes de que este mundo es relativo, sabiendo que lo definitivo no es este mundo, sino la vida eterna. Solo la caridad queda, pues la verdadera y definitiva justicia viene como un don gratuito de parte de Dios. Nosotros no construimos el reino, sino que nuestra labor es testimoniar lo que vamos a vivir definitivamente. Dice el magisterio de nuestra Iglesia, la Iglesia camina en esta tierra lejos del Señor. Se considera como en destierro, buscando y saboreando las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios, donde la vida de la Iglesia está escondida con Cristo en Dios hasta que aparezca con su esposo en la gloria. Los bienes de la dignidad humana, la unión fraterna, la libertad, en una palabra, todos los frutos excelentes de la naturaleza y de nuestro esfuerzo, después de haberlos propagado por la tierra en el Espíritu del Señor y de acuerdo con su mandato, volveremos a encontrarlos, pero ahora limpios de toda mancha, iluminados, transfigurados, cuando Cristo entregue al Padre el reino eterno y universal. Esta es nuestra gran esperanza. Y por eso la anunciamos. Y por eso esta jornada mundial de los misioneros y de las misiones. Seamos discípulos de Jesús y misioneros.